Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo entre los directos que apadrina regularmente la Universidad de las Hespérides. La Universidad de las Hespérides, como espero que sepáis, y si no os lo cuento, es un nuevo proyecto universitario que ya ha arrancado durante este año, ya ha empezado a andar durante este año, pero que empieza formalmente sus clases el próximo 2 de octubre, clases de grado 2 de octubre, clases de posgrado el próximo 30 de octubre. Es un proyecto universitario en el que estamos muchos implicados. De hecho, varias personas de las que estarán hoy en el directo, aparte de mí, están también implicados como profesores en este proyecto. Es una universidad online que tiene su sede en Canarias, que ha pasado todos los filtros de la burocracia, que son muchos y muy tediosos, para poder abrir sus puertas y para poder echar a andar, y que después de más de una década de lucha contra el Estado y contra las barreras que ponía el Estado, finalmente, como decía, ha conseguido salir adelante. Ofrece distintos grados. Hoy hablaremos no específicamente de ningún grado, sino que hablaremos con profesores del grado y del máster de Economía. Y simplemente recordaros que, como he dicho, empieza 2 de octubre clases de grado, 30 de octubre clases de posgrado, por tanto, todavía estáis a tiempo, si os queréis apuntar a alguno de los diversos grados o programas de posgrado que ofrece, de hacerlo. Entrad en la página web, consultad tanto los títulos como las condiciones, como los contenidos, también algunos de los profesores que os podréis encontrar allí, entre ellos yo mismo, que aparte de decano de la Escuela de Grados soy profesor. Y bueno, si os interesa, adelante. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad, especialmente porque es probablemente la principal propuesta en materia económica que durante el inicio de su posible mandato, veremos qué sucede finalmente, quiere aplicar el candidato libertario en las elecciones argentinas, Javier Milei. Y me estoy refiriendo a la dolarización. Argentina está padeciendo una tasa de inflación absolutamente descontrolada. No es la primera vez, ni mucho menos en su historia, que lo hace. Y por eso Milei plantea la necesidad de eliminar el peso y reemplazarlo a efectos de liquidación del Banco Central por el dólar. Dolarizar la economía, que es una experiencia que ya se ha hecho en otros países, como por ejemplo en Ecuador. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este asunto con varias personas, entre ellas, y en primer lugar querría presentar a Francisco Zayes, que, como ya he mencionado, pues uno de los países que se utilizan como referencia para analizar la dolarización es Ecuador. Y Francisco fue, junto con otros, por ejemplo, Karl Schuller, uno de los inspiradores teóricos del proceso de dolarización de Ecuador. Publicó el primer libro sobre dolarización en el año 98 y fue quien, entre otros, ya digo, pero entre otros estuvo diseñando cómo se dolarizó Ecuador de manera muy exitosa. Por tanto, nos podrá hablar mucho y muy bien de la experiencia ecuatoriana y de su posible aplicación al caso de Argentina. Buenas noches, Francisco. Eso, que te has quedado, has cambiado, muy bien. Sí, sí, sí. Aquí Hola. estamos. Perdón, entonces me perdí tu introducción, Juan Ramón, pero muchas gracias por la invitación. No sé si me habías hecho una pregunta directa o quieres que empiece No, directamente. simplemente te daba las buenas noches y te agradecía que nos acompañaras, habiendo sido, pues ya digo, uno de los impulsores, vaya, parece que ahora, habiendo sido uno de los impulsores del proceso de dolarización de Ecuador, que seguro que vas a poder aportar muchísimo a este debate sobre la dolarización en general y en Argentina en particular. Sí, gracias. O sea, realmente la experiencia dolarizadora ecuatoriana fue la primera en el mundo. O sea, fue una pelea, como tú bien decías, o sea, pelear contra el gobierno para que te autoricen una universidad es una gran cosa. Pelear contra el gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la opinión pública, el Banco Central, etcétera, para cambiar el esquema monetario e implementar un esquema monetario que nunca había sido implementado antes en la historia mundial, sí fue algo
algo que en alguna medida nos sorprendió, ¿no? Definitivamente hubo un elemento de crisis, que es de lo que comparte Argentina ahora con el Ecuador, que ayudó a la gente a entender que el problema era el gobierno, el problema era la impresión inorgánica de dinero, el problema era el Banco Central, y que la mejor forma de eliminar este riesgo exógeno que le pone al empresario un banco central era eliminando la capacidad de imprimir dinero. Y desde la semana siguiente a su intención de ser implementada, intención anunciada por un presidente que tenía 6% de popularidad y que fue derrocado 14 días más tarde, la mera intención de dolarizar la economía ya fue suficiente para bajar las tasas de interés significativamente, y la popularidad de la dolarización desde ese entonces, desde hace 23 años, no ha bajado del 85%. Entonces es verdaderamente una institución abrumadoramente popular, que está incidiendo ya en la política importantemente, porque los candidatos que salen en contra de la dolarización pierden popularidad y eventualmente pierden elecciones, como fue el caso anterior entre Lasso y Arauz. Obviamente Ecuador ahorita está entrando en un proceso electoral adicional y vamos a ver si es que esa tesis perdura, pero en Argentina la dolarización es el tema más popular, es el tema que mantiene a Milei primero en las encuestas, y es evidente que los argentinos, ya habiendo vivido todos los esquemas posibles anteriores, han agotado su paciencia con las autoridades monetarias, y esperemos que sea así. Muy bien, pues ahora hablaremos sobre todos estos asuntos y también conversaremos con otra persona que no se ha pasado todavía nunca por este canal, pero esperemos que en el futuro lo haga a menudo. Juan Castañeda, muy buenas noches, profesor de la Universidad de Buckingham y también profesor de la Universidad de las Hespérides. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Juan Ramón. Encantado de estar aquí. También es experto en macroeconomía y en teoría monetaria, con lo cual, bueno, pues nos podrá aportar y arrojar algo de luz a esta conversación. Y por último, una persona que se pasa habitualmente por este canal y que además creo que también está retransmitiendo este directo por el suyo, como es Dani Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y también profesor de la Universidad de las Hespérides, tanto en grado como en máster en economía. También experto en teoría monetaria y, por tanto, una persona cualificada para compartir opiniones y análisis sobre esta materia. Muchas gracias por venir. Bueno, pues empecemos con el debate o la cuestión o el análisis sobre la dolarización. Exactamente en qué consiste dolarizar. Es decir, empecemos por el principio. ¿En qué consiste dolarizar y en qué se diferencia de otras fórmulas que se han aplicado, incluso en Argentina en el pasado, para intentar estabilizar los precios? Por ejemplo, la conversión, la caja de conversión 1:1 entre pesos y dólares. ¿Cuál es la diferencia entre la dolarización y esto, o entre otras posibilidades, ¿no? Pues, que el Banco Central intente mantener un tipo de cambio estable con el dólar sin una estricta caja de conversión? No sé, Francisco, que tú serás probablemente tal vez la primera aclaración es que la ley de conversión de 1991, de la ley de convertibilidad, no fue una caja de conversión ortodoxa. No tenía los mecanismos de intercambio inmediato que tiene una caja de conversión ortodoxa, y permitía que el Banco Central de la Argentina tome como activos bonos del gobierno. Y eso fue lo que socavó la convertibilidad argentina. Ni siquiera fue una caja de conversión ortodoxa. La diferencia fundamental es entre una dolarización y cualquier otro sistema monetario, y especialmente para los países con monedas que no tienen ninguna injerencia en el comercio mundial. Los bancos centrales acumulan los dólares que a su vez respaldan el pasivo del Banco Central, que son, entre otras cosas, la moneda circulante. Entonces, la dolarización no es más que reemplazar el circulante con el dólar y cambiar toda la contabilidad del país al dólar. Ahora, como sabemos, o sea, la mayoría del dinero en una economía, el 90 y pico %, está en
cuentas bancarias, no está en físico, no existe en moneda circulante. Entonces, creo que uno de los temas muy importantes para ver si se puede dolarizar o no se puede dolarizar es entender que la dolarización per se es un tema de stock de billetes, no es un tema de flujo. Entonces, una de las grandes discusiones en Argentina ahorita es, no hay suficientes reservas para dolarizar. Pero claro, sí hay más que suficientes reservas. Pero dicen, pero las reservas netas son negativas. Digo, ¿qué reserva neta puede ser negativa? No habría tipo de cambio posible si es que las reservas netas son negativas. Y lo que pasa es que hacen un cálculo de cuáles son las obligaciones del Banco Central entre sus activos, sus pasivos, etcétera. Pero todo eso es un tema de flujos que va a tener que tener el Banco Central a través del tiempo. No es del stock de dinero que tiene que cambiar. Y ni siquiera se tiene que cambiar este stock de dinero, ni se puede cambiar este stock de dinero de la noche a la mañana. Entonces, la dolarización es una decisión política de respetar la preferencia de los ciudadanos en cuanto a su consumo de moneda y su protección de su propiedad privada. Adicionalmente, en un ambiente de dolarización donde hay mucho, evidentemente la elección pasa por dos etapas, la elección espontánea, donde los agentes económicos espontánea y individualmente prefieren y van y compran el dólar y desechan la moneda local, pero hay mucha gente que no tiene acceso a la moneda local. Entonces, la dolarización no solo sirve una función monetaria de estabilización, que es un problema de stock, una vez más, no de flujos, sino que adicionalmente elimina esta transferencia de riqueza que está existiendo desde los más pobres hacia los que sí pueden tener dólares en una economía. Luego te preguntaré, Francisco, bueno, dices que es una cuestión de stock y no de flujos, pero claro, si hay que cerrar el Banco Central y hay que liquidar los pasivos, habrá que liquidarlos a un tipo de cambio. ¿Y cuál es ese tipo de cambio y cómo se determina? Y si hay activos para hacerlo a tipos de cambios cercanos a los actuales o no. Pero luego hablaremos sobre esto y nos cuentas también cómo se hizo exactamente en Ecuador. Juan, Dani, no sé si queréis añadir algo más a la cuestión de qué es la dolarización, en qué se diferencia de otros esquemas, por qué, si lo queréis, es más ventajosa que otros posibles esquemas. Cualquiera de los dos. Bueno, si quieres empiezo, Juan Ramón. Perfecto. Bueno, muy interesante lo que nos ha comentado Francisco. Yo sí que creo que es una cuestión de stocks, sí, por supuesto, para hacer el cambio inicial, pero luego también de flujos, ¿no? Porque luego hay que nutrir a la economía de unidad monetaria, ¿no? De alguna manera, que es una unidad monetaria que no va a producir el país. Entonces ahí tiene mucha importancia la competitiva que sea la economía después para poder generar, importar esos dólares, ¿no? O sea que son, yo creo, las dos cosas las que podemos ver, si te parece, Francisco, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, Juan Ramón, una definición muy sencilla es desaparece la moneda nacional. No, efectivamente no hay Banco Central Nacional. No hay en ese sentido, como se suele decir tradicionalmente, soberanía monetaria, ¿no? Que en este caso, desde mi punto de vista, en el contexto argentino, para bien. No lo digo como un coste, lo digo como un beneficio. Porque dada la situación argentina en la actualidad y dadas las experiencias previas en las últimas décadas de otras soluciones que se han intentado, ya es que es una cuestión de credibilidad. Es una cuestión de qué institución vamos a adoptar para poder hacer el sistema monetario más creíble. Y no parece que ninguna solución que pase por mantener una moneda nacional vaya a fomentar ninguna credibilidad, tanto en el interior como en el exterior del país. O sea, que cuando hay gente que dice, bueno, no, vamos a dotar de independencia al Banco Central de verdad y le vamos a proteger legalmente, ¿no? Y lo vamos a elevar a rango constitutivo, ¿no? Vamos a darle también una regla monetaria muy estricta para que se fije la cantidad de dinero a partir de ella, ¿no? Vamos, por tanto, a crear una distinción muy fuerte entre la política fiscal y la política monetaria. Esto es que ya hemos pasado esa etapa, ¿no? Yo creo, de esas soluciones, vamos a decir, parciales, nacionales, que pasan por el mantenimiento de la moneda nacional. Yo creo que ya estamos en una etapa en la que la única manera de obtener un poco de credibilidad internacional y también nacional es adoptar una moneda que no puedan tocar los políticos nacionales. Y eso pasa por... Sí. Sí, no, solo un matiz con lo de soberanía monetaria, que es uno de mis caballos de batalla. De soberanía monetaria la tendrán los políticos, porque los ciudadanos poca soberanía monetaria tienen, ¿no? Justamente sí, no.
Probablemente tengan más soberanía con el dólar que con el... Correcto. No, digo lo que se suele llamar, Sí, se suele denominar en macroeconomía soberanía monetaria, que es, efectivamente, tienes toda razón del mundo, es la soberanía que tienen los hacedores de la política monetaria o de la política económica en general de hacer y deshacer. Tienes toda razón del mundo. O sea, también lo comento a raíz de que, como se ha popularizado tanto la MMT y para ellos la soberanía monetaria es lo principal, etcétera, pero es que es la soberanía del Estado a imprimir moneda y a robar a los ciudadanos a través de la inflación. Pero bueno. No, claro, yo utilizaba, si quieres, el lenguaje yo, ¿no? académico, la denominación normal, pero tienes toda razón. O sea, al final es la soberanía que tiene el que hace la política monetaria de hacer y deshacer a su antojo, ¿no? O mejor dicho, de los tesoros nacionales, los gobiernos nacionales, de usar el Banco Central Nacional, pues eso, como manera de financiarse de manera barata o, bueno, no es que barata, gratis, vamos, gratis para ellos, no para ellos, la economía ni para los ciudadanos, evidentemente. Como un impuesto más, ¿no? Eso es. Dani. Sí, bueno, no hay mucho, quizás el problema de venir el último es no hay mucho más que añadir. Sí, en dolarización hay dos posibles dos posibles definiciones. Una es simplemente adoptar el dólar como moneda, ¿no? Y es porque es dolarización, pero usualmente, curiosamente, no sé, países como Kosovo, que están euridizados, se consideran también dolarizados, en el sentido de que no tienen su propia moneda, ni tienen acceso directo al Banco Central, que es pues España está euridizado, si lo quieres ver así, pero el Tesoro español o España, el gobierno de España, tiene voz y voto en el Banco Central Europeo, puede acceder al Banco Central Europeo, mientras que potencialmente Argentina no lo va a hacer, no lo va a poder hacer, Ecuador no lo puede hacer, Panamá no lo puede hacer, El Salvador no lo puede hacer. Es decir, la dolarización que se está planteando para Argentina es una medida, creo, de forma positiva, muchísimo más dura que la euridización o dolarización que puede tener cualquier país europeo, porque, pues eso, la conexión con el Banco Central que emite la moneda es nula. Entonces, desde ese punto de vista, es una mucha mejor política monetaria o política monetaria. De hecho, es mucho mejor para la política macroeconómica no tener en absoluto capacidad de modificar o de acceder, mejor, digámoslo así, de acceder al Banco Central. Entonces, eso introduce lo que a algunos nos gusta ver como una especie de similitud con un patrón oro. Tenemos un activo externo, completamente externo a la economía, y si queremos generar ese flujo de dólares del que estaba hablando antes Juan, Castañeda, si queremos generar ese flujo de dólares, no nos queda más remedio que generarlo económicamente. No nos queda más remedio que exportar, no nos queda más remedio que importar capitales, es decir, convencer a otras partes del mundo que somos un lugar genial para invertir y que en el futuro van a tener un rendimiento genial, muy, muy fuerte de sus inversiones. Es decir, el flujo no lo tenemos que ganar, no lo podemos... Uy, ahora se ha quedado colgado. Ya no le podemos... creo que había sido mi ordenador, no la conexión. Bueno, el flujo lo tenemos que generar de dólares, no lo podemos simplemente generar monetariamente en el Banco Central, y el gobierno exactamente igual. Ahora mismo se tiene que sincerar. Una de las palabras que más me gusta con la dolarización es sincerarte. Tienes que llegar y tienes que decir, mira, mis ingresos son estos, mis gastos son estos, y si tengo que convencer a alguien de que mis gastos van a ser mayores que mis ingresos, le tengo que vender la deuda. No se la puedo vender a un banco central. Entonces, desde mi punto de vista, es una muchísima mejor política. Puedes... no política, porque vuelvo a decir política monetaria. Es un mucho mejor esquema monetario. Régimen monetario, sí, queremos. De hecho, es un esquema monetario, discúlpeme, completamente diferente. Hablando de la soberanía monetaria, esto es interesantísimo. En el Ecuador y han intentado aplicar precisamente, y refiriéndonos al modelo Mundell-Fleming, al famoso trilema económico, regresando desgraciadamente un poco al lingo economista. El trilema económico limita las posibilidades de política de un país, y uno de los ejes que podría manejar es la soberanía monetaria. La dolarización realmente, ¿qué refleja? Refleja la soberanía popular. Es por eso que la dolarización pasa por el primer proceso de una dolarización espontánea, y luego los últimos en dolarizarse son el gobierno, precisamente porque no les conviene, por lo que decía Dani. Entonces, el problema del Ecuador, si podemos decir que ha tenido un problema con la dolarización, es que precisamente han tratado de imponer un sistema de soberanía monetaria por encima y con violencia de la soberanía popular.
Aún así, con esos vientos en contra, la dolarización para el Ecuador ha sido una maravilla y sigue siendo 85% popular. Entonces, la dolarización de alguna forma no solo te pone una camisa de fuerza fiscal, sino que verdaderamente te hace sincerarte ante el mundo completo en el comercio. Y en cuanto a los flujos, o sea, habíamos de nutrir la economía se nutre, o sea, de todas maneras necesitas los dólares, Dani y Juan, o sea, los dólares están entrando, ya sean dólares, yuanes o lo que tú quieras. Evidentemente en la zona monetaria óptima de la Argentina y en el comercio mundial son dólares principalmente. Una de las razones por las cuales no entran más dólares es porque le tienen mucho miedo a las devaluaciones y a la falta de posibilidad de cálculo económico. Entonces, nutrir una economía con dinero tiene que ser desde un punto de vista de productividad, no desde un punto de vista monetario. Entonces, este concepto de que los bancos centrales nutren a una economía me parece un concepto un poquito peligroso, porque realmente lo único que hacen es manejar el dinero de otros. Estoy de acuerdo, Francisco, pero bueno, ya que Dani ha hecho un comentario y ahora estamos tirando por ahí, luego vuelvo sobre la línea principal, pero Dani ha dicho que hasta cierto punto la dolarización es como un patrón oro y yo estoy de acuerdo en parte en que es así, pero en otra parte no. ¿Por qué? Pues porque el patrón oro era un patrón monetario internacional donde no cabían devaluaciones unilaterales de una moneda frente a otra. El dólar sí se puede devaluar frente a otras monedas y, por tanto, los países dentro de la... o se puede apreciar, y, por tanto, los países dentro del área dólar sí ven su posición frente al exterior cambiar unilateralmente por el mero cambio del valor de la divisa dólar frente al resto de divisas. Entonces, estando de acuerdo en que un país tiene que salir adelante por aumento de la productividad, imaginemos, y te pregunto a ti, Francisco, que eres el que ya ha pensado más y ha pasado más por ahí, por ese tipo de situaciones, imaginemos que se da una situación como la del 99 en Argentina, es decir, Brasil devalúa el real y eso, en una Argentina dolarizada, provoca de entrada una pérdida de competitividad de Argentina frente a Brasil. Brasil no ha ganado competitividad de manera honesta, con buenas formas, con buenas artes, pero ha ganado competitividad. Y si ganas competitividad, y si tu rival o tu competidor gana competitividad y tú la pierdes, ahí la adaptación a corto plazo podría ser complicada o no. Es decir, ¿cómo capea un país dolarizado esa situación? Bueno, el Ecuador ya lo ha capeado. Y pensemos más bien cómo capea un país no dolarizado esa situación. Es decir, con más devaluación, tratando de equiparar la pobreza que está repartiendo entre tus propios ciudadanos, que no es ninguna solución al problema fundamental. Entonces, el riesgo que tú percibes a la dolarización en términos de una devaluación de un socio comercial importante, bueno, es algo que hemos visto en el Ecuador, bueno, con la revalorización del dólar a partir del 2007. Es un tema y salgámonos de la dolarización y vamos a un ejemplo extremo, y Dani lo vive y lo hemos conversado varias veces. Guatemala no tiene dolarización, pero su tipo de cambio se revalúa. ¿Acaso ha perdido Guatemala competitividad en exportación de commodities como el banano? Pues no. En el caso ecuatoriano, el shock de la revalorización del dólar y la devaluación, por ejemplo, del peso colombiano, tuvo un impacto muy corto en las exportaciones de flores, porque Colombia compite con el Ecuador en exportaciones de flores a los Estados Unidos. Pero ese impacto de 3 meses de diferencia fue rápidamente borrado, y las exportaciones ecuatorianas, más que nada de commodities, han ido creciendo consistentemente al punto que son más importantes para el PIB ecuatoriano que el petróleo. Entonces, el argumento de que las devaluaciones te hacen más competitivo es para mí un argumento muy peligroso, porque si fuera así, entonces la Argentina sería súper competitiva. O sea, yo no diré que te hacen más competitivo, porque obviamente un país que siempre esté devaluando va camino de la ruina, pero sí tus competidores pueden ganar a corto plazo competitividad y eso puede provocar alteraciones de la División Internacional del Trabajo, que eso es lo que Hayek
denunciaban el nacionalismo monetario, que usted, en lugar de adaptar sus precios internos al nuevo contexto, lo que hace es cambiar el valor de su moneda frente al resto, y entonces perjudicas a algunos de los que tienes dentro y perjudicas a otros de los que están fuera. Y claro, si tú tienes... Si y precisamente ese es otro tema. Para ajustarte internamente, pues yo ahí, obviamente, mucho mejor ajustarte internamente, ya sea ajustando salarios o mejorando la productividad a corto plazo, si puedes hacerlo. Pero si hay rigideces de precios internas, ¿qué haces ahí, no? Porque no puedes ajustar moneda, no puedes ajustar precios. Rigideces de precios internos en términos de salarios y de bienes no muebles. Entonces, no estamos hablando de competitividad a nivel intercambio comercial. Bueno, entonces el ejemplo ecuatoriano es fantástico, porque lo que acabó sucediendo fue que los sueldos en términos reales en el Ecuador han seguido subiendo, y todo lo que ha pasado es que hemos importado una cantidad de capital humano que ahora todo el mundo quiere venir al Ecuador a trabajar, profesores, bueno, más que nada, un excelente capital humano venezolano, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el efecto es que tú, si alguien se devalúa, si un país vecino se devalúa, te está haciendo más rico, no te está haciendo más pobre. Y ese es el concepto fundamental de una revolución. Y realmente lo que tú dices es, ¿tendría un impacto suficiente en alguna economía, en cualquier economía, la devaluación de un competidor como para cerrar o crear un shock exógeno tan fuerte en la economía como para ser súper notable? No, no hay evidencia realmente que una macro devaluación por una moneda competidora realmente te haga, te cause un shock, una contracción interna de productividad tan masiva. Más bien una estabilidad monetaria, que es una condición necesaria, más no suficiente, pero necesaria, te hace atraer riqueza, o sea, hace que los ahorros valgan más, y claro, vas a poder importar más de los que devaluaron, lo cual a largo plazo, a largo plazo está claro, ¿no? A largo plazo te compro totalmente el argumento, y además en Europa hemos tenido dos modelos muy claros respecto a lo que tú dices. Países del sur de Europa, mediterráneos, que tradicionalmente devaluaban sus divisas y ganaban competitividad devaluando sus divisas, lo que hacían era expulsar capital y especializarse en sectores de bajo valor añadido, porque lo único que podían hacer era competir devaluando. Países del norte de Europa, moneda fuerte, atraían capital, mejoraban la productividad, e incluso la apreciación de sus divisas les forzaba a volverse más productivos y más competitivos por esa vía. Y por tanto podían subir salarios, etc. A largo plazo yo el argumento te lo compro totalmente. Tengo más dudas a corto plazo de cómo te ajustas si los precios son rígidos, no tienes el tipo de cambio y tus rivales además han devaluado, que insisto, no es que sea bueno, es que es una forma injusta, no equitativa, tramposa de ganar competitividad, pero a corto plazo lo es. Sí, yo sí tengo un comentario sobre eso concreto, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Francisco sobre el largo plazo, pero sobre específicamente sobre el corto plazo, la pregunta es qué va a ocurrir con lo que los economistas llaman el tipo de cambio real. Y hay varias maneras de medir el tipo de cambio real. La más sencilla es, pues, ver el tipo de cambio nominal contra una medida de precios internos y una medida de precios externos de tus, usualmente ponderados por la tasa, por los intercambios que realiza el país. Si Argentina está muy conectada con Estados Unidos, pues se ponderará los precios de Estados Unidos contra los precios de Argentina en esa medida de tipo de cambio real. Entonces, la pregunta es qué pasa con esas devaluaciones con el tipo de cambio real. Lo que usualmente comentamos los economistas es que tú no puedes estar indefinidamente con un tipo de cambio real apreciado o depreciado, porque tarde o temprano hay mecanismos automáticos que hacen que los precios internos y externos se tiendan a converger, ya sea por movimientos de las financieros o ya sea por movimientos de la balanza comercial o movimientos en general de la balanza por cuenta corriente. Ya sea por intercambio de bienes o servicios o por intercambio de flujos de capitales, va a tender a igualarse unas y otras. Y la pregunta es cómo tienden a igualarse, ¿no? Entonces, uno de los puntos que tú me estás comentando, Juan, es a lo mejor tienden a igualarse porque pierdo exportaciones yo y pierdo competitividad. Y entonces, vuelvo al punto del tipo de cambio real. ¿Cómo se mueve el tipo de cambio real de los países que devalúan competitivamente? Tiende a ser muy volátil.
pero muy, muy volátil. Mucho más volátil que los que nos devalúan. Los países dolarizados tienen un tipo de cambio real relativamente estable, mucho más estable que el que puede tener Argentina. ¿Por qué? Porque al final tú estás jugando con esas devaluaciones competitivas, estás jugando con las expectativas de las personas. Y las personas las puedes engañar la primera vez, pero no las vas a engañar toda la vida. Las personas aprenden a adecuarse a tus engaños monetarios. Y la devaluar el tipo de cambio es un engaño monetario. Entonces, cuando haces eso, la gente anticipa los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y resulta que la inflación sube rápido. Y además no solamente es que suba rápido, sino que intentan adelantarse. La propia autoridad monetaria a veces adelanta a la autoridad monetaria. Entonces lo que se te genera es una especie de tira y afloja entre la autoridad monetaria y las expectativas de la gente. Se desanclan, esto es un término muy monetario, ¿no? El anclaje de las expectativas, se desanclan las expectativas y rápidamente estás con una economía increíblemente inestable en tus términos de intercambio con el exterior y en la propia inflación interior. Por lo tanto, ese patrón de estabilidad que te daría una moneda completamente estable como el dólar. Bueno, completamente estable eso es una tontería. Es que el problema es que no es estable también. Eso no es estable. Entonces, por eso tu crítica del patrón oro es cierta completamente, vamos, lo que me has dicho a mí antes. Pero quiere decir estable en tus relaciones con el exterior, es lo que quería decir. ¿Vale? Entonces, esa moneda estable en tus relaciones con el exterior hace que todo ese ruido monetario, y es ruido monetario, que también te afecta a corto plazo, se desaparezca completamente. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo el argumento de la devaluación competitiva. Lo que pasa es que la devaluación competitiva, pues como mucho lo vas a hacer one shot, puedes engañar a todo el mundo una vez, pero no vas a engañar a todo el mundo todas las veces. Y es que es al revés, es mucho más inestable el tipo de cambio real de las economías que devalúan constantemente. Por lo tanto, la ganancia competitiva no ocurre. Y adicionalmente, el país dolarizado queda más rico. En consecuencia, sí, puede haber un ajuste de precios hasta inflacionario, o sea, puede haber hasta inflación, que es lo que ha sucedido en el Ecuador. O sea, el Purchasing Power Parity que mencionas tú, Dani, o sea, en el Ecuador tenemos un problema. Si tú miras el Big Mac Index, o sea, el Ecuador es un país caro en relación a muchas cosas y en alguna medida es parte de lo que tú dices de perder competitividades porque el dólar es una moneda fuerte contra el peso, el sol y todas las otras monedas locales, pero no le ha hecho perder competitividad y ese es el punto. O sea, vamos a lo empírico, vamos a lo que en teoría, o sea, sí, podría ser bonito, o sea, mañana devaluamos y somos más competitivos, pero en realidad no, somos más pobres y la gente, bueno, exportamos más, pero pero al mismo valor y la gente que nos está comprando realmente se benefició de la pobreza que nosotros creamos en la devaluación. Entonces, yo sé que me entiende que estamos todos de acuerdo en el largo plazo, pero en el corto plazo y especialmente en la experiencia ecuatoriana, no ha habido un desfase suficiente a pesar de una moneda fuerte, revalorizadora y con socios comerciales devaluadores como por ejemplo Colombia, que haya tenido una incidencia importante en la creación de capital, en cualquier otra cantidad de medidas. Ahora, claro, la economía ecuatoriana se ha ido cerrando poco a poco con el correísmo, el socialismo del siglo XXI, pero mientras más abierta sea la economía, menos pienso que sería ese el impacto. Juan, no sé si quieres añadir algo sobre Sí, esto. quiero añadir algo, es muy interesante lo que estáis comentando, porque lo bueno que tiene la dolarización como medida única, si quieres, de política económica, de cambio de sistema económico, si quieres, bueno, sistema monetario, perdón, es que eso va a ir acompañado irremediablemente de otros cambios muy importantes en la economía. Y en una economía como la Argentina, ¿no? En la que todo es tan rígido, tan difícil de cambiar, si Milei es elegido presidente y es capaz de aprobar este cambio tan importante, es que de suyo van a venir luego después unos cambios muy importantes en la economía, porque la economía tiene que ser mucho más competitiva, como estamos hablando, ¿no? Entonces, eso no puede pasar con mercados en el interior tan protegidos, monopolizados o llenos de oligopolios, hiperregulados. Todo eso necesariamente tiene que cambiar en un sistema en el que dependes de cómo de competitivo tú seas para poder importar capital o vender más en términos de exportaciones al exterior, ¿no? Y una segunda reforma muy importante o líneas de reformas que vendrían acompañadas de este cambio con la dolarización es que, claro, el gobierno no puede gastar como está gastando hasta ahora. O sea, el gobierno tendría que imponerse una disciplina fiscal. No hay otra manera.
si no quiere quebrar, ¿no? Aquí podemos abrir otro debate. Bueno, claro. Y el libro de Bueno. Kurt Schuller y Steve Hanke demuestra que históricamente eso es, ¿no? Los esquemas de tipo Sí. de tipo de Puede cambio quebrar. tienen una mejor disciplina fiscal, no tiene mucha mejor disciplina fiscal en el tiempo. Precisamente por ese incentivo de, o sea, no tenemos cómo salir no podemos prestarnos dinero, perdón. No, Francisco, precisamente por eso, porque como yo decía en la primera intervención que hacía, ¿no? Ya no es creíble que el gobierno argentino, con una moneda argentina, una moneda que ellos puedan controlar, se den a sí mismos una regla monetaria, una regla fiscal que los demás, el resto del mundo, vaya a creer que vayan a cumplir, ¿no? Pero claro, con una dolarización es que tienen que hacerlo. Entonces, institucionalmente el sistema cambia. Tenemos más disciplina, por supuesto, una disciplina monetaria impuesta desde el exterior, que es mejor que peor que mejor, vamos a decir. Bueno, pues es mejor que la que ha tenido la economía argentina en los últimos años, ¿no? Pues mejorable, por supuesto, la disciplina del dólar, pero es mucho mejor en ese sentido, ¿no? Y luego una disciplina fiscal que le va a venir impuesta. Además, medidas de apertura de mercados que es obligado para que el país pueda nutrirse de dólares en el futuro. En ese sentido, es una medida que produciría un cambio fundamental en la economía argentina si se mantiene durante un número de años determinado, que ese sería mi miedo, que no lo sé. Te doy paso, Francisco, porque en parte quiero que contestes a lo que voy a plantear y así haces un comentario más extenso. Claro, Juana, el escenario que ha dibujado es, bueno, la dolarización va a imponer disciplina fiscal y va a imponer una más o menos liberalización de los mercados para ser flexibles y competitivos. ¿Qué pasaría si eso no sucede? Es decir, si dolarizamos... Ese es el caso ecuatoriano. Sí. Bueno, pues adelante. Es que ese es el caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano, o sea, no, como la dolarización no existía, habíamos algunos dolarizadores que teníamos todo un plan, pero no nos abrían ni siquiera los balances del Banco Central, o sea, no nos dejaban realmente hacer un planteamiento como el que está haciendo Emilio Campos, o sea, una planificación y una eliminación del Banco Central. El Ecuador no tiene absolutamente ninguna de las reformas que verdaderamente uno esperaría de la dolarización. Y han sido 20 años, porque, o sea, inmediatamente entró Correa, hizo una nueva constitución. Sin embargo, estás hablando creo yo, del tema más importante para mi dolarización. No existe una forma de cambiar instituciones rápida y eficientemente en nuestros países. O sea, tratar de generar justicia, tratar de generar un respeto por la honestidad, tratar de quitar la corrupción, son muy loables, pero son procesos que van a demorar generaciones. En cambio, la dolarización te introduce una institucionalización de la propiedad privada de una forma muy eficiente y rápida. Y ahí es donde sí se empiezan a ver poco a poco los cambios institucionales. Si bien en el Ecuador, por ejemplo, todavía tienes un impuesto a la salida de las capitales, la gente verdaderamente siente una carga impositiva y es completamente contraria a más impuestos para financiar una burocracia. Entonces, poco a poco se está empezando a ver, creo yo, y es lo que estaba escribiendo últimamente, hay un proceso de institutional drift, ¿no? Hacia las instituciones más inclusivas, como es la dolarización, y una negación de las más extractivas. Y es por eso que la dolarización es tan popular que incide en la institución de la política. Es decir, yo apuesto muy claramente a que Noboa va a ganar, no porque sea un tipo que tenga un plan muy coherente, en el Ecuador digo yo, sino que simple y llanamente está más asociado con la dolarización que su contrincante, que tiene un plan de desdolarizar el país. Entonces, la propia experiencia ecuatoriana te dice que no es necesario, que es un super nice to have, que una dolarización con total apertura de capitales es un super Rolls Royce de economía que va a salir adelante como salió Argentina adelante luego de la convertibilidad, solo que mejor. Introduce una institucionalidad, pero desgraciadamente no hay ninguna garantía que eso vaya a suceder. Sin embargo, de ello, sigue siendo una mucha mejor opción como política monetaria. Y sí se puede vivir con un déficit fiscal. Panamá ha tenido mayor déficit fiscal que el Ecuador durante toda su vida. No soy ningún apologista de los déficits fiscales, pero desgraciadamente todavía hay forma de financiarse. Y es una de las cosas que, por ejemplo, no entiendo por qué no hay más apoyo de parte de los acreedores argentinos por una dolarización, cuando ese es el mejor sistema de asegurarse que les van a pagar.
Sí, bueno, al menos que no les van a impagar con inflación, ¿no? Lo de que les vayan a pagar o no ya lo veríamos, pero... Yo curiosamente veo, bueno, no sé si puedo, pero curiosamente veo la dolarización. El caso de Ecuador es interesantísimo por eso mismo, ¿no? Porque en el momento que se dolariza es el peor momento posible, después de una recesión, momento de recesión, momento de pánico bancario, con bancos cerrando por todos lados. O sea, se está intentando imponer cuando se habla del caso argentino, oye, es que estamos en muy mal momento. El peor momento, probablemente, estaba Ecuador en el año 99. Y luego, yo no sé si realmente introduce disciplina fiscal o no. Lo que sí creo que hace la dolarización es separar el peligro fiscal del peligro monetario y del peligro bancario. Es decir, esto es un argumento que le voy a robar a mi amigo Luis Espinosa Godet. Establece muros. Y esos muros son... Es apasionante, es un muro. Mira, otra analogía con el patrón oro. Ya sé que no es exactamente igual, pero es otra analogía con el patrón oro. Puede quebrar el Estado y el ecuatoriano promedio no se entera. Yo tengo mis ahorros, tengo protegido en mis ahorros y el banco en principio tampoco se entera demasiado. Siempre se va a enterar la banca cuando hay problemas fiscales, pero oye, no ha quebrado la banca ecuatoriana y ha tenido que pedir. Estaban los bonos hasta hace 2 días en territorio de default, en territorio de estos no pagan, ni de broma, y con rescates del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo afecta un rescate del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo afecta una situación de default o quasi default de la situación fiscal a un país no dolarizado? La gente pierde todos sus ahorros. Pierde todos sus ahorros porque o bien los bancos quiebran o bien el tipo de cambio se va al suelo y empieza a haber una inflación muy alta. Eso no pasa en los países dolarizados. Entonces, hay gente que o tiende a pasar están bastante más protegidos, digamos, que con la moneda, nacional y los pasivos en moneda nacional. Muchísimo más. Si no hay banco central, está claro que no hay contaminación posible de la política fiscal a la política monetaria. Pero, ¿qué ocurre si el Estado obliga al sistema bancario del país a comprar deuda pública denominada en dólares? Ahí un impago del Estado sí afecta. Bueno, con violencia puedes lograr cualquier cosa. Claro. Entonces, no, pero a ver, tampoco es un escenario tan inverosímil. Es decir, Argentina ya lo hizo. Argentina ya lo hizo en la década, en la última década del siglo XX, ¿no? Entonces, no creo que es descabellado pensar que si los bancos tienen reservas en dólares y el Estado les dice, dadme estos dólares y yo os doy un papelito que pone que os devolveré dólares en el futuro. O incluso sin reservas en dólares. Oye, dame depósitos en dólares y yo te doy deuda pública. Claro, ahí sí que estás contaminando ya el sistema bancario con... Y el Ecuador ya lo hizo. En el Ecuador, el Correa se robó 7,000 millones de la Reserva Monetaria Internacional y incontables millones, entre 4 y 6,000 millones, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, lo que adicionalmente a lo que tú dices, Dani, yo creo que la legislación añade un tema adicional, que es la transparencia. Ya no puedes ir escondiendo los números de en qué te gastas el dinerito de Mickey Mouse. O sea, los dólares que te gastaste en la refinería de petróleo que nunca se hizo en el caso de Correa, los dólares que costó la carretera más cara del mundo, siguen siendo dólares. No los puedes decir que son millones de tantos que ni sé qué y con la devaluación luego se pierden. Entonces, esa transparencia sí le traslada mucha agencia a la gente, una vez más. Y bien lo has dicho, o sea, la dolarización lo primero que hace es divorcia al sector privado y al cálculo económico empresarial de tener que estar pensando todos los días dónde va a estar el tipo de cambio y qué va a hacer este soquete que está ahorita en el poder que me va a afectar a mí, sin que sea una decisión empresarial o un riesgo que yo esté tomando. Y ese cambio es radical. Yo, si me permites, Juan Ramón, por continuar un poco esta discusión, aunque sea un poquito, un par de minutos. Adelante, claro que sí. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel, que lo ha dicho mucho mejor que yo. Es si no fomenta esas reformas, por ejemplo, y no hace que el gobierno sea más responsable, fiscalmente responsable, bueno, al menos tiene estas divisiones, ¿no? Estos muros que es mucho más difícil de contaminar con una política monetaria nacional dañina lo que está pasando con el sistema bancario, por supuesto, porque claro, los bancos ya no necesitan esa deuda del Estado en pesos, por ejemplo, ¿no? Para poder pedir prestado al Banco Central Nacional, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es una mejora sustancial. Pero tú nos preguntabas, Juan Ramón, pero bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasaría si
si el Estado no hace esas reformas y sigue gastándose demasiado, ¿no? Bueno, lo primero que afronta, como todos sabemos, es un coste mucho mayor por pedir prestado. Esa transparencia que decía Francisco se va a reflejar en costes de la emisión de deuda muchísimo mayores, ¿no? Mayores, digo, en comparación con pedir prestado, por así decirlo, o imprimir dinero nacional en la moneda nacional, ¿no? En ese sentido me refiero, ¿no? Y luego, pongamos que no puede pagar, no puede seguir operando y se declara una quiebra. Bueno, eso primero, eso no va a tener las consecuencias que tendría en un sistema de soberanía nacional por parte de los políticos nacionales, y luego eso sí que va a precipitar cambios fundamentales a continuación, o debería. Eso sería una cuestión fundamental, ¿no? Y en cuanto a lo de la liberación de mercados, que yo ponía como una cosa que necesariamente tenía que pasar, ¿no? Pongamos que, por lo que sea, esto no pasa, ¿no? En el corto plazo, la economía está dolarizada y el país todavía no está importando suficiente moneda extranjera. O sea, en este sentido sería dólares, ¿no? Bueno, si la economía está creciendo y tiene un influjo de numerario, de dinero menor que el que necesita para abastecer a esa economía de crecimiento, pues tendría una deflación. Pues una deflación positiva, vamos a decir, ¿no? Una deflación que viene por un aumento de productividad. En ese sentido tampoco sería un gran problema. Yo no le vería ningún problema porque no habría un Banco Central Nacional que estuviera forzando a que los precios crezcan para conseguir un cierto objetivo de estabilidad de precios o incluso de inflación, por baja que sea, ¿no? Se dejaría que los precios bajaran conforme aumenta la productividad en la economía, ¿no? Claro, eso, en mi libro llamo eso la deflación, una deflación por shock de oferta. Y es precisamente lo que tiene que hacer el Ecuador. El Ecuador, como la Argentina, tiene una economía extremadamente controlada. Entonces, si el Ecuador quiere bajar los precios, lo único que tiene que hacer es abrir sus fronteras. En el Ecuador existen prohibiciones de importación de arroz, de azúcar, de trigo. El trigo es casi monopólicamente manejado por una empresa. Entonces, las similitudes entre la economía argentina y la economía ecuatoriana son bastantes y el resultado en la economía ecuatoriana ha sido tan positivo que yo no veo cómo para la economía argentina esto no sería, esto no sería un boom. Un accidente. Sí, casi. Esto no sería un boom que adicionalmente sería una profecía autocumplida, porque los dólares empiezan a regresar. Sí. Acuérdense que los argentinos son los segundos que tienen más dólares fuera del país, de su propio país, que los rusos. Y tercero, Juan, acuérdate que la velocidad también influye. O sea, ya cuando llegas a estos niveles de inflación, la velocidad del dinero está completamente, o sea, la gente gasta, pero realmente no hay una economía real. Entonces, el rato que empieza el crédito bancario a estabilizarse, las tasas de interés a estabilizarse, empiezan los ahorros a subir, entonces la economía simple y llanamente empieza a generar sus propios dólares, sus dólares de M2, o sea, de M2 a M4. Entonces, si hay un elemento donde la cantidad de dólares que bien ayuda, no es un tema completamente de solamente balance de pagos por comercio exterior. Sí, en esto último estoy de acuerdo, solo quería matizar que una deflación por mejora de la productividad puede estar muy bien, una deflación por aumento de la demanda de dinero que no se vea nutrida por dólares o por sustitutos en dólares sí puede ser más problemática si no hay flexibilidad de precios a la baja. Pero imposible bajo una dolarización. O sea, ¿cómo estimularías la demanda bajo una dolarización? ¿Cómo le servirías a ese punto? O sea, no podrías. Una deflación por shock de demanda, que es la deflación que asusta. Si los ciudadanos quieren tener muchos más saldos en dólares y no pueden pueden bajar los precios para vender fuera e importar dólares, o no pueden obtener créditos en dólares. Mira, si la Argentina llega a tener el nivel de vida de los japoneses, creo que sería uno de los problemas buenos. No, hombre, claro. Pero el aumento de la demanda de dinero puede darse por otras razones, que no sea el crecimiento económico. Puede darse por mera incertidumbre o por cuestiones estacionales. Pero es verdad que ante cuestiones estacionales es más fácil ajustarse, pero si hay un aumento de la incertidumbre y hay una huida hacia el dólar, el hecho de que no se puedan suministrar dólares con rapidez sí puede ser un problema, eso sí. Sí, aquí, Juan Ramón, te quería hacer una pregunta, precisamente porque estás tocando el tema de la velocidad de circulación, ¿no? De la demanda de dinero, ¿no?
Pongamos que la dolarización se ha implementado de manera exitosa y lleva en funcionamiento, pues no sé, 10, 20 años, ¿no? Pero por una cuestión, la que fuera, ¿no? Hay una crisis de confianza en la economía por cualquier factor nacional e internacional y hay un aumento desmesurado de la demanda de dinero, ¿no? Claro, aquí es verdad que tenemos un problema, ¿no? Contrariamente a lo que tú dices, Francisco, yo no lo veo tan sencillo que en cuestión de horas esa demanda tan desmesurada que puedes considerar como irracional, ¿no? Como la que fue, por ejemplo, de las instituciones financieras, bancarias, pero también financieras, en marzo del 2020, ¿no? Los bancos centrales nacionales establecieron líneas de crédito extraordinarias. Dijeron, bueno, quien quiera liquidez, que la tenga. Simplemente usted tiene que demostrar que tiene un activo que yo acepto como colateral y le voy a dar dinero, ¿no? Eso ya, claro, eso desaparece en una economía dolarizada. Entonces, por eso, ¿qué sistema habría de salvaguarda, ¿no? Vamos a decirlo, de prestamista a última instancia en una economía dolarizada si el gobierno argentino no tiene acceso, por ejemplo, a una línea de crédito en la Reserva Federal? Absolutamente ninguno, así como no lo hay en Panamá tampoco. O sea, lo que Argentina tiene que hacer es, y la economía, mira, la Argentina no es el Ecuador es un país de este tamaño que no tiene casi banca internacional. O sea, la Argentina desgraciadamente lleva 20 años de destruir y más instituciones y credibilidad con instituciones financieras, pero no hay un prestamista de última instancia y tienes que hacerte la pregunta fundamental que si eso es algo bueno o algo malo, y en mi criterio eso es algo bueno, porque el prestamista de última instancia lo único que ha hecho es generar pobreza a nivel mundial. Dale. Depende cómo. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo con esa conclusión, la verdad, Francisco. Pero bueno, perdona, Daniel, decías algo. Bueno, yo quería comentar que, en principio, como hacen esto, yo al menos estoy familiarizado con el caso de Panamá y con el de Ecuador. La banca ecuatoriana lo que tiene es unos niveles de liquidez mucho más altos que los de bancas similares a ella, ¿no? Entonces, esa demanda extraordinaria está preparada para satisfacerla. Dicho de otra manera, lo que tendrías es una banca estructuralmente líquida, no tiene problemas o no cae, como diría Fequete, ¿no? No cae bajo problemas de liquidación, sí. Entonces, y la otra es Panamá. ¿Qué hace Panamá? Los bancos en Panamá están de alguna manera salvados por las sedes internacionales de Panamá, de los bancos que operan en Panamá. Dicho de otra manera, cuando pasan esas cosas, los bancos panameños o las sedes, sobre todo, de bancos internacionales en Panamá, son rescatados por sus casas matrices. Pero perdona, Daniel, pero ese ejemplo no es exportable, creo, para el resto de Argentina. Pero pero ese fue... Pero alguna mezcla de las dos, sí, cómo no. Más niveles de liquidez de la banca local con líneas de crédito internacionales o contra buenos activos que tenga la banca. La idea es, esa idea que tú estabas comentando, Juan, de disciplinador, el dólar como disciplinador fiscal, también es un disciplinador bancario. Cierto, sí. O sea, a ver, lo que en el fondo estáis comentando es básicamente que los bancos mejoren su liquidez y no dependan tanto de un prestamista de última instancia. Y en segundo lugar, que el prestamista de última instancia puede ser un banco privado global, no tiene por qué ser un banco central, ¿no? Así es. Y de hecho, la primera crisis argentina del 99... Argentina tenía una banca internacional. La gente no fue a sacar su dinero de los bancos argentinos, que en ese entonces eran españoles, etcétera, etcétera, porque pensaba que había una crisis de solvencia en los bancos. Fue precisamente porque pensó que el gobierno les iba a cambiar las reglas del juego. Y no hay banco que pueda monetizar todos sus pasivos en el mundo, ni siquiera un banco central. Pero ¿me permites un segundo, Juan Ramón? Sí, claro. Creo que había un comentario, Francisco, en lo que yo no estaba de acuerdo contigo. Es lo que tú hablabas antes de que no creas que esa función de prestamista en última instancia fuera algo positivo, ¿no? Fíjate, el periodo de patrono de mayor estabilidad de la banca y de la economía británica, por ejemplo, ¿no? El último tercio, la segunda mitad del siglo XIX. Pues, por supuesto, el Banco de Inglaterra tuvo que actuar como prestamista de última instancia. Primero, hubo también bancos privados que hacían un poco de esta función, ¿no? Pero cuando no daban abasto, el Banco de Inglaterra aprendió, no digo que lo hiciera de manera consciente desde el principio, pero hubo crisis en los años 50 y 60 y en los 40 también, de 1800 me refiero, y aprendió que tenía que anticipar liquidez contra buen colateral a un tipo de interés relativamente alto para poder mitigar el pánico. Y en cuestión de días, no digo de semanas, ni de meses, ni de años, en cuestión de días se devolvía el dinero, no era inflacionista y se mitigaba, no es que se mitigaba, se abortaba el pánico, ¿no?
Porque esto era compatible con un sistema bastante estable como el sistema Patronoro, ¿no? Yo ahí, si me dejáis mediar, básicamente lo que está exponiendo Juan es la doctrina de Walter Bagehot. Pero el propio Walter Bagehot en Lombard Street dice: el Banco de Inglaterra tiene que hacer esto porque ha concentrado antinaturalmente las reservas del reino. Si estuviéramos en un sistema de banca natural en la que cada banco tuviese sus propias reservas y sus propias liquidez abundantes, el Banco de Inglaterra no tendría que hacer esto. Dice, pero bueno, creo que dice, la política es como los negocios, tomas lo que encuentras y hay que razonar a partir de ahí, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo con Bagehot, porque creo que sí que hay economías de escala en concentración de reservas y por tanto no creo que sea del todo antinatural que haya ciertos centros financieros donde se concentren reservas. Pero bueno, el escenario probablemente al que iríamos es un poco el que exponía Dani, ¿no? De incremento de la liquidez de los propios bancos argentinos y dependencia de algún centro internacional de provisión de dólares de carácter privado. Pero sobre esto también os quiero preguntar. Una de las inquietudes que tengo sobre la dolarización en Argentina, porque no lo he estudiado con detenimiento, es precisamente esto, ¿no? Mi sensación es que ahora los bancos argentinos no son especialmente líquidos. Si les das tiempo de adaptación, no necesitan un prestamista de última instancia porque mejoran su propia liquidez. Pero claro, si tú te cargas el prestamista de última instancia cuando no tienen liquidez, ¿eso cómo se solventa? Pero yo creo que primero, disculpe que tome la palabra, primero hay que preguntarnos por qué están bajos de liquidez. Es decir, el sistema actual, sí, o sea, el sistema actual es muy perverso, eso estamos de acuerdo. Pero correcto, entonces corriges eso Pero por trazar un paralelismo, Francisco, es como el sistema de pensiones. El sistema de pensiones público es una ruina, ¿vale? Pero si de la noche a la mañana pasas a capitalización, se cae todo. Entonces, mi inquietud, insisto, por desconocimiento, porque no me he mirado los balances de los bancos de Argentina y tampoco sé si quienes tenéis muchísima más experiencia en esto habéis orquestado soluciones mucho más sencillas, pero mi inquietud es, estos bancos no tienen liquidez por culpa del Banco Central y por culpa del marco institucional en el que han estado metidos hasta ahora, pero meterles la dolarización de repente, cerrando el Banco Central de Argentina, los coloca a la intemperie, no lo sé. Sí, los coloca a la intemperie y los coloca verdaderamente en un sistema de competencia. Mira, si es que dejar que algunos o sea, estamos hablando de un caso extremo. No creo que sea el caso de la Argentina, pero sí, en el caso de una dolarización, los bancos malos tienen que dejarse quebrar. No debería existir un prestamista de última instancia. Lo óptimo sería que exista un sistema como Panamá o como los Estados Unidos, donde básicamente ya tienes unas cláusulas en las cuales si un banco va a quebrar, el otro banco ya lo tiene preabsorbido en lo que se llama un living will, ¿no? O sea, mira, las quiebras bancarias han sucedido y seguirán sucediendo. La pregunta es si es que es mejor hacerlas bajo dolarización o fuera de la dolarización. Y la dolarización sigue siendo claramente una mejor condición de política económica en este caso. Yo diría que no es solo monetaria, sino en general una política económica, por lo mismo que tú decías, Juan, de que eventualmente eso te tiene que llevar a una apertura de capitales. Ahora, ¿existen riesgos? O sea, si la pregunta es, ¿existe un riesgo de que un banco entre en iliquidez y que no pueda venir el Banco Central a rescatarlo? Sí, ya ha pasado en el Ecuador. Ya han habido varias y han habido también momentos en que la gente ha entrado a los bancos con mucha preocupación porque precisamente el gobierno de Correa era muy antidolarizador. Y el miedo es, sí, se caen los bancos porque no hay otra forma de mantenerlo. Lo que ha sucedido empíricamente es que la gente ha dicho, bueno, pues no creo que va a suceder, no creo que va a suceder. ¿Podría suceder? Sí, podría suceder. Así como podría suceder una cantidad de otras hecatombes económicas con o sin dolarización. Y no teniendo dolarización, cada una de esas crisis económicas no se la corrige, sino que simple y llanamente se demora el costo o se tira el costo a otro lado o se cambia y se crea una gran traslación de riqueza. Dani Fernández, dale. Dani y Juan, bueno, cualquiera que los dos queréis. Lo veo así, estoy sin lentes, entonces el único que veo la mano es Dani. Perdón. Dani, que has levantado tú primero la mano. Ok, tu pregunta creo que es muy relevante, Juan, que es la de, bueno, si te cargas los bancos el día 1, la dolarización... Los bancos centrales y los bancos derivadamente. Y a lo mejor no tenemos que tener... O sea, si quieres meter el día 1 el sistema perfecto no llega porque hay una dependencia del camino, ¿no? Y es muy relevante esto, ¿no? Entonces, la pregunta aquí clave, y creo que es a donde nos estás intentando llevar, es el tipo de cambio de la dolarización. Y eso es muy importante.
porque el tipo de cambio al que estableces la dolarización implica qué capacidad tiene cada agente económico de hacer frente a nuevos pasivos denominados en dólares. Entonces, claro. si la banca, o al propio Estado también, pero bueno, si a la banca o al Estado le estableces un tipo de cambio pues muy bajo, lo que significa es que tiene que pagar en términos reales mucho más y a lo mejor eso ya lo descapitaliza y hace que quiebre la propia institución, la que sea, el propio Banco Central incluso, o que no que quiebre, pero que no pueda hacer frente a sus reclamos a ese tipo de cambio determinado. Entonces, claro, la pregunta del tipo de cambio creo que es la clave aquí. ¿Qué tipo de cambio vas a establecer? Si estableces un tipo de cambio demasiado elevado, todo el mundo puede devolver sus pasivos en dólares, pero estás castigando excesivamente a la población que tiene su moneda en pesos. Y por el otro lado es si lo estableces demasiado alto, quizá la castigas a todos porque unos quiebran y los otros no van a recibir en cualquier caso sus dólares. Por lo tanto, esto es una pregunta ya de puramente empírica, ¿no? De que vemos cómo dolarizamos y sobre todo también, que es otra gran pregunta, si todos los reclamos en pesos tienen la misma importancia a la hora de dolarizar o se pueden establecer tipos de cambio diferentes para cada reclamo en peso. Un concurso de acreedores, vamos. Juan. Sí, bueno, simplemente aclarar que yo me refería a cuando hablaba de Walter Bagehot y antes de él, de Henry Thornton, que ya lo dijo en 1802, me parece que fue, esta función estabilizadora, vamos a decir, de un banco, sea privado, público, lo que sea, ¿no? Que sea capaz de dar liquidez en el corto plazo, era una crisis de liquidez bancaria, no una crisis de solvencia. No estoy hablando de... Es que es importante porque creo que en algún momento hemos mezclado solvencia de bancos y que pueden ir a la bancarrota con un problema simplemente de liquidez en un día. Bueno, lo que pasa es que la liquidez puede llevar a la insolvencia, claro. Por supuesto que sí, pero creo que estoy hablando de un banco que en el problema tiene... original es de liquidez se puede solucionar con liquidez sin quitas. Y eso es lo que creo que decía Walter Bagehot, que decía, bueno, estando donde estamos, que tienes mucha razón, por supuesto, Juan Ramón, no era el sistema que él prefería, pero estamos donde estamos y vamos a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? De hecho, él, en el libro que publicó Bagehot sobre la reforma monetaria en la India, hablaba que no sigan ustedes el ejemplo inglés, no lo hagan, tengan ustedes reservas en cada uno de los bancos, no hagan centralizada, ¿no? Centralizadas, sí. Así es, creo que es muy interesante esa lectura, además. Eso no lo conocía de Bagehot, no tener que verlo. Y en The Economist, no olvidemos que Bagehot era el yerno del fundador de The Economist. En The Economist, Bagehot publicó varios artículos defendiendo la banca libre y la banca con reserva descentralizada, ¿no? Tipo de cambio, ya que Dani ha sacado el tema. ¿Cómo hacemos esto, no? Lo primero, porque lo de los tipos de cambio a veces es un poco confuso y a veces parece que cuando el peso se deprecia se vuelve más difícil dolarizar. Yo incluso he leído a economistas reputados en España, más o menos reputados, diciendo, no, es que claro, como se está depreciando el peso, cada vez es más difícil dolarizar. Y es al revés, cuanto más se deprecia el peso, más fácil es dolarizar porque más barato le sale la liquidación del Banco Central al liquidador, que en este caso sería Milei, ¿no? Y más conveniente es porque realmente estás finalmente paralizando la pulverización de los ahorros de todos los argentinos. Lo que pasa es que más conveniente también depende, porque si no podríamos decir pues que la dolarización se haga a $1 100.000 pesos y entonces... Sí, pero es que estamos claros que la devaluación está yendo en una sola tendencia. Y sí, eso el está tipo claro. de cambio está yendo en una sola tendencia. Entonces no estoy en el imaginario que de pronto decidimos hacerlo a 1-1, que no es correcto. No, obviamente. No, pero entonces... es que en algunos momentos se planteó, yo creo que eso estuvo sobre la mesa en Argentina, dolarizar a 1.300, 1.350 y creo que ese escenario, sobre todo por la gestión que también ha tenido el gobierno argentino durante el último año, que se ha fundido cualquier activo líquido del Banco Central y ha añadido mucho más deuda, ese escenario ya está descartado y la cuestión es dolarizaciones 1.700, 1.000 o no sé, 1.500, ¿no? Podría llegar a ser. Yo en el caso venezolano, yo que he estado asesorando en el caso venezolano esto durante varios años también, o sea, finalmente llegué a la conclusión yo, y después de lo que pasó en el Ecuador, no sé si ustedes recuerdan, el Ecuador dolarizó 25.000 sucres por dólar y eso causó una inflación el segundo año de 61% en dólares, ¿sí?
Entonces, claro, la gente puede decir, mira, ahí está la razón por la cual no debes dolarizar. No, fue un año de ajuste horrible claro. Y vamos para adelante. Y es preferible un año que otra generación de argentinos muerta. Entonces, otras muchas, ¿no? Porque si solo fuera una... Exacto. Entonces, en Venezuela, al inicio, cuando todavía era un poco más viable la dolarización hace años, esa era la discusión. La discusión era, es que no podemos dolarizar este tipo de cambio porque el salario básico se baja a $40. Y mi intervención siempre era, bueno, pues si no lo dolarizas ahorita, será un salario bajo de $1. Es decir, siempre hay, o sea, pero llegamos a la conclusión, perdón, con esto acabo, o por lo menos yo llegué a la conclusión, que era mejor un overshooting. Definitivamente era mejor un overshooting y que el tipo de cambio spot implícito normalmente ya tenía esa expectativa inflacionaria. Entonces, la mejor forma de no tener que venderle al público una cosa complicada, una cosa removida que te quite credibilidad, decirle, mira, ustedes mismos ya saben cuál es el tipo de cambio, a ese tipo de cambio se va a reflejar. Y eso realmente tiene el tema de la sabiduría del mercado, ¿no? O sea, el mercado sabe mejor que todos nosotros dónde está ese tipo de cambio. Y por eso, encima más, yo refuto completamente la idea de que dicen las reservas de Argentina son negativas. Entonces, ¿por qué hay tipo de cambio? O sea, bueno, son negativas dependiendo del tipo de cambio que quieras dolarizar. Pueden ser, o sea, si fueran verdaderamente negativas, bueno, hombre, entonces el tipo de cambio estaría estratosférico. O sea, la gente vendería el peso inmediatamente, ¿no? O sea, yo lo que entiendo cuando se habla de reservas negativas del Banco Central es que los activos líquidos en dólares son inferiores a los pasivos en dólares del propio Banco Central. Otra cosa es que tenga otros activos y líquidos en dólares que se puede, o activos en pesos que se pueden convertir en dólares, que precisamente por eso... No según el balance del Banco Central de Argentina, y por eso es que hay mucho... claro. Y es la misma pregunta que tuvimos en Ecuador. En el Ecuador nosotros tuvimos, una vez me mandaron, finalmente pedimos tanto al Banco Central que publique su balance, que me mandaron oficialmente un balance, solo que eran todas las cuentas, era un papel, eran los papeles de computadora de ese tiempo, que eran verdes, etcétera, pero habían recortado físicamente toda la parte de los números. Entonces, estaban todas las líneas y estaban los headers. Y a ese punto querían ellos. Y entonces, no sabíamos exactamente dónde estábamos parados, pero la realidad de la milanesa es que no hay, o sea, que siempre van a haber suficientes dólares para dolarizar a un tipo de cambio. Sí, claro, a un determinado tipo de cambio siempre. Exacto. Hombre, Milei lo que ha dicho es que va a dolarizar al tipo de cambio de mercado, que eso básicamente, siguiendo la línea de Francisco, es dejemos que el mercado evalúe la situación de insolvencia del Banco Central y del sistema bancario y que convierta a un precio los pesos en dólares, porque el mercado es el que está mejor informado y el que puede evaluar mejor. La cuestión es, ¿no creéis que ahí podría haber algún tipo de movimiento especulativo? A lo mejor un overshooting que decía Francisco, que justamente exagere la magnitud de esa insolvencia y por tanto descapitalice a los deudores, a los acreedores en pesos argentinos. Bueno, pero es que no sé si es, o sea, no sé si es un ataque especulativo o es simplemente anticipación de lo que está por venir, ¿no? Claro. Hombre, es que si solo hay que mirar un poquito muy por encima el balance de los últimos meses del Banco Central de la República Argentina para ver que se está, como tú muy bien estabas comentando, se está fundiendo los dólares y además está incrementando mucho los pasivos, sobre todo en los propios pesos. Por lo tanto, oye, si tú haces la foto, dices, pues a lo mejor hoy con esta foto puedo hacerlo a este precio. Pero claro, esto no es una foto. Esto es cuándo va a llegar Milei al poder y cuándo va a poder implementar esto. No creo que lo pueda implementar el primer día exactamente. Por lo tanto, lo que estoy anticipando es si de verdad lo va a hacer al tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio de mercado se anticipa a las situaciones donde es más previsible que se pueda ejercer esa dolarización. Entonces, yo más que otra cosa veo otra vez una sinceración de la economía, de la economía argentina. Y luego está el tema de si tenemos que tratar a todos los pasivos por igual. Y yo creo que no. ¿Y por qué explícitamente creo que no? Oye, pues porque hay gente que tiene pesos argentinos que dan 0%, exactamente 0%. Y hay otros tipos que tienen estos famosos LELIQs que les están dando más de un 100% de interés. Entonces, evidentemente, el riesgo que asume cada partida del pasivo, en este caso, bueno, pues serías tú del activo, ¿no? El riesgo que asume cada agente con diferente tipo de activo financiero es diferente. No solo eso. En un inicio. Sí. No solo eso, Dani, sino que unos ya se han comido la quita a través de inflación y otros, al menos hasta ahora, han estado protegidos de la inflación
con un tipo de interés real que ha sido positivo, ¿eh? En el caso de Argentina, ya no lo será a partir de ahora porque ya se ha aprendido, pero es decir que... Bueno, Emilio Campo, precisamente en su propuesta de dolarización, él lo que pretende hacer es hacer básicamente o sea, una vez que el stock, pum, chao, base monetaria, pesos, se salió y entraron dólares a la economía, vender los activos del Banco Central para pagar los vacíos del Banco Central, obviamente, a través de un gran fideicomiso, fundamentalmente. Hacer un fideicomiso con todos los activos y de esos fideicomisos se pagan los pasivos. Si hay suficiente, maravilla. Si no hay suficiente, lamentando mucho, señores que creyeron en el Banco Central. Suficiente a qué tipo de cambio, nuevamente, claro, suficiente a qué tipo de cambio. Y ya saliste del tipo de cambio. Ahora, esa es otra cosa que a mí me interesa en el caso argentino, ¿no? O sea, suponiendo que el tipo de cambio lo pusiste tan tight y acuérdate que la gente no se vuelca mañana a los bancos. Esto no es la experiencia, no es que dices dolarización, entonces la gente va corriendo a los bancos, que es lo que le tienen miedo en la Argentina ahora que hay una corrida bancaria por un anuncio dolarizador, porque piensan que no hay suficientes reservas para poder hacerlo. Esto es una condición verdaderamente interesante la que vivimos en la Argentina. Pero suponiendo que eso no sucede, sino que sucede lo que sucede en todo el resto del mundo, decir, por fin dolarizaron y ya no tengo que ir a correr al banco a sacar mi dinero para convertirlo en dólares. Entonces, la masa monetaria se queda contabilizada en dólares y solo la vas convirtiendo en cash a medida que lo vas necesitando. Entonces, tú le das al país un año para ir retirando toda su emisión monetaria y durante ese año, muy probablemente te van a incrementar el stock de dólares que tienes en el Banco Central. Entonces, Dani, hablando lo tuyo, supongamos que llegamos a un último trimestre y ya nos dimos cuenta que la cosa no es así. Bueno, lamentando mucho, pero el tipo de cambio a los cuales se van a dolarizar los pesos de ahora en adelante ya no es 7.50, si es 9.50. Claro, la gente que no se dolarizó antes va a estar muy, muy enfadada, pero sigues dolarizando, o sea, siempre vas a poder tener ese ajuste para poder finalmente reemplazar todo el stock de deuda. Y una vez reemplazado todo el stock de deuda, volvemos al mismo problema de solvencia. ¿Tengo suficiente para pagarte o no tengo suficiente para pagarte? Eso va a suceder con pesos, con pesetas, con soles, con sucres o con dólares. Al final estamos diciendo que siempre hay tiempo para hacer una quita, ¿no? Básicamente que si no hay dinero suficiente, pues no cobras o cobras en la parte proporcional de lo que te podemos pagar, ¿no? Pero precisamente por eso, si confías en el peso, pues a lo mejor cobras más o cobras menos según cómo vaya la cosa, ¿no? Bien, creo que hemos tocado varios temas conflictivos sobre la dolarización, competitividad, el papel de la política fiscal, cómo se puede hacer si hay dólares o no hay dólares. La verdad que nos hemos desviado un poco de la línea que quería seguir y hay cosas que a lo mejor debería haber preguntado antes que han quedado en el tintero y que os quiero preguntar ahora antes de terminar, ¿no? Y es... por ejemplo, ¿por qué dolarizar y no el esquema que plantea Patricia Bullrich de bimonetizar? Es decir, que el dólar circule, pero también siga circulando el peso. ¿O por qué, esta segunda ya es más fácil, pero hay mucha gente que se lo plantea, ¿por qué dolarizar y no eurizar? Es decir, ¿por qué no adoptar el euro o el franco suizo? ¿Por qué la moneda de reserva, bueno, el patrón monetario de Argentina debe ser el dólar? Lo digo porque hay mucha conspiranoia con esto también, de si adoptamos el dólar porque nos estamos sometiendo al imperio estadounidense, pero no hay ninguna razón objetiva para hacerlo porque podrían adoptar otras monedas. No sé, comentadme. Un segundo. Se nos fue. Seguir, pero ahora bueno, o sea, solamente mi única intervención, porque hay gente mucho más erudita que yo en esto, es que tienes toda la razón. Más bien lo que deberían aceptar es mi moneda. Entonces, yo les imprimo moneda y utilizan mi moneda y entonces no necesitan dólares. Y me vuelvo requete rico. Y me convierto en el Banco Central de la Argentina. Pero dale, ¿por qué? La pregunta creo que daba era, ¿por qué usar dólar en vez de euros? O cualquier otra moneda, sí. Bueno, sí, porque es la moneda mundial. Cualquier otra moneda fuerte, ¿no? Algunos dicen, el franco suizo es mejor que el dólar, ¿no? Pero claro, ¿cuántos francos suizos hay, ¿no? Ya. Sí, la idea es en qué intercambia ya el mundo, ¿no? En qué moneda nos hablamos. Y bueno, hay monedas regionales, sin ninguna duda, hay monedas
que principalmente ejercen de unidad de cuenta regional, el euro lo es, sin ninguna duda, incluso en países que no tienen euro explícitamente. El yuan lo empieza a ser también, en un área de influencia todavía relativamente pequeña, pero lo es. Y bueno, históricamente la libra ya casi no lo es, pero históricamente también lo fue, evidentemente. Era el dólar de la antigüedad. La antigüedad tampoco, el dólar de la revolución industrial. Entonces, bueno, ¿cuántas transacciones se hacen en dólares? La mayoría. Pero sobre todo, y esto es un debate que hubo hasta hace no mucho también, y tú te metiste mucho, Juan, también, en qué moneda guardan los saldos de caja la mayor parte de gente. ¿Cuál es la moneda de reserva mundial? Y aquí no hay mucha duda, es el dólar. Y de hecho ya están las economías nacionales del hemisferio occidental, ya están vinculadas al dólar. La pregunta es, ¿cuánto más metes la política nacional en el coste de tener moneda? Entonces, es lo que haga el dólar más lo que hagan tus políticos. Si ahora mismo quitas el dólar, quitan lo que hacen tus políticos y dejan los políticos americanos que también hacen barbaridades con el dólar y que hay que intentar que no las hagan y lo que te da a ti la gana hay que criticarlos mucho. Pero ya estás vinculado a eso. O sea, no es un tema de, no es que me voy a desvincular porque así puedo hacer. No, ya lo estás. Todas tus reservas están, o la mayor parte ya están en dólares, por lo tanto, solamente por un efecto de balance te va a impactar qué hace el dólar a tu moneda. Y además, tu comercio está o bien denominado en dólares o hecho explícitamente en dólares. Por lo tanto, sinceramente, aquí no hay mucho que hablar. Sí, te vinculas a Estados Unidos y te vinculas al dólar, pero es que ya lo estás. Pero, ¿por qué, por ejemplo, el esquema de Bullrich de que las dos monedas sean de curso legal no podría ser preferible a dolarizar? Irreversibilidad. Por Gresham. A ver, y aquí, sí, bueno, dices Gresham, Francisco, pero en esto he trabajado mucho con Pedro Schwartz, que conocéis bien todos, ¿no? Sí, es verdad. Y planteamos un modelo de monedas paralelas, pero que circularan con tipo de cambio flexible. De tal manera que la ley de Gresham opera a la inversa, ¿no? Es la ley de Gresham que conocemos habitualmente con tipos de cambio fijos, que es el que se suele dar como por supuesto que es el sistema, ¿no? Si fuera ese el sistema, vamos a decir, no un escenario como el de Argentina actual, ¿eh? Porque yo creo que no sería creíble esa moneda nacional, es que no la va a querer nadie, ¿no? Pero digamos un escenario de equilibrio, ¿no? Que esa moneda nacional tiene cierto poder de compra, ¿no? Que no es el caso de Argentina. Bueno, ahí si es el mercado el que está disciplinando a los emisores a través de un precio que se manifiesta en todos los días en transacciones y un tipo de cambio que varía, perfecto. A mí me parece un sistema bueno. De hecho, este es el sistema que propusieron algunos economistas, muy pocos, cuando se estuvo diciendo el tema de la moneda única en Europa, como Roland Waubel, por ejemplo, ¿no? En los años 80, y que por supuesto no lo adoptó la Comisión Europea, porque, bueno, por motivos yo creo que políticos se quiso ir a una moneda única, ¿no? Pero una competencia entre monedas para disciplinar al emisor siempre y cuando sea con tipos de cambio flexibles, en principio me parecería un buen sistema, pero para Argentina desgraciadamente no estamos ahí. Bueno, y el propio ¿Te interesaría mucho el planteamiento? ¿Perdón? No, que Hugo Salinas Price hace un planteamiento de una moneda híbrida para reintroducir la plata, que te interesaría mucho, pero creo que aquí nos hemos salido a un tema así súper requete académico de todo, o sea, y para responder rápidamente la pregunta de por qué el dólar, o sea, como dice Dani, las zonas monetarias óptimas, o sea, ¿en qué comercian los argentinos? Segundo, ¿qué prefieren los argentinos? O sea, hoy por hoy pueden comprar pesos y francos suizos y no lo hacen. Y tercero, creo que para ilustrar el poder y la hegemonía del dólar está el caso de Zimbabue. Zimbabue, que tiene 3 millones de migrantes en Sudáfrica, podría haber fácilmente utilizado el rand en vez del dólar. Y de hecho, siguió utilizando el rand en moneditas, porque era demasiado costoso traer moneditas de dólar. Pero en términos de billetes, utilizó el dólar. Entonces, para resolver ese problema de por qué no esto, por qué no el otro, es simplemente porque eso es lo que hace el mundo, es lo que prefiere el mundo y eso es lo que prefieren los argentinos. Desde el punto de vista teórico, me encantaría, Juan Castañeda, explorar esto porque a mí me fascina. Pero en el caso argentino específicamente, no hay otra opción. O sea, si quieres comprar pesos, si quieres comprar francos suizos, go ahead. ¿Con qué los vas a comprar? ¿Con pesos argentinos o con dólares? Juan estaba hablando de la propuesta de Bullrich, de que tanto el peso como el dólar convivan, pero bueno, dice que claro, el peso ahora mismo no es nada. Pero no hay credibilidad.
No para ahora, ¿eh? No para ahora, no, desde luego que no. Yo imagino que la pregunta es, aunque haya tipo de... Yo estoy de acuerdo contigo, la ley de Gresham solo opera si hay tipo de cambio fijo. Si no, no opera. Opera la ley de Thiers, que es al revés, que la moneda buena saca la mala. Ahí no hay mucho que discutir. No hay discusión. El tema es cómo pagas impuestos. Y usualmente la otra gran partida que está medio atada son los salarios. ¿Cómo pagas impuestos y salarios? Que usualmente las leyes te dicen tienen que pagar en esto o en esto. Con los salarios podrías liberar y decir que se pague como sea. Y está bien, si lo consigues, qué guay. Y otra cosa es que no lo consigas, entonces ahí ya se va a generar un problema. Y la otra cosa es, cuando pagas impuestos, en qué están denominados los impuestos y si están denominados en una, quizás se establece un tipo de cambio fijo para establecerlo, para pagar los impuestos en otra. Entonces, hay oportunidades de arbitraje y ahí puede operar lo que entiende todo el mundo como la ley de Gresham. Sí, pero no solo son los impuestos. Lo que está diciendo Dani es, claro, si el gobierno argentino dice, me podéis pagar impuestos o 100 pesos o $1, pues ahí ya está estableciendo un tipo de cambio. Aunque no lo establezca en ninguna otra parte de la economía, pero al dar la posibilidad de que los impuestos los saldes en una moneda o en otra y una cantidad u otra, porque claro, si dijera no, los podéis pagar en dólares y en pesos al tipo de cambio de ese momento en pesos, pues entonces no habría problema. Pero si es esta cantidad en dólares o esta cantidad en pesos, ahí hay unas oportunidades de arbitraje muy fuertes porque vas a pagar impuestos en la moneda peor, claro, obviamente. Y entonces te guardas la buena para ti. Pero no son los impuestos, es en qué debe, a quién y en qué debe el gobierno. Es decir, obviamente los impuestos ingresan, pero tiene que machearlos con sus salidas, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Si pagan los salarios de los funcionarios en pesos, pues ya estamos. ¿A qué tipo de cambio los pagan? Y en el caso de la situación argentina, asumiendo que hubiera la suficiente credibilidad como para que dejen que se quede un tipo de cambio fijo con $1, la ley de Gresham entraría definitivamente por el lado de la salida de la moneda mala, porque nadie tendría credibilidad sobre el nuevo patacón que emita el Banco Central Argentino. Es decir, lo único que hay que hacer, que es lo que les recomiendo yo siempre al equipo de Emilio y a todos los dolarizadores argentinos, es para establecer cuán dolarizada está la Argentina, es preguntarle a la gente en qué quieren ganar, en dólares o en pesos. Y se acabó el tema, o sea, prefieres ganar. Y nunca en toda mi vida de dolarizador he escuchado a alguien decirme, prefiero francos suizos. Hombre, es que aparte, si Argentina adoptaba el franco suizo, claro, lo tendría que hacer a un tipo de cambio absolutamente disparatado, porque empezaría es que no conocen. No, pero aunque lo conociera, quiero decir, el tamaño de la economía suiza es suficientemente pequeño como para que no pueda suministrar de moneda a economías tan grandes como la Argentina. Así cuando... Sí, la economía argentina en términos de dólares se ha contraído tanto que sí lo podría suplir. Pero el tema es el siguiente. Si le suplen de francos suizos, lo que harían los argentinos con los francos suizos es comprar dólares. Sí, eso aparte, pero digo, sin mover el tipo de cambio es complicado. Quiero decir, una economía del tamaño de Argentina comprando francos suizos, tendrías un movimiento del tipo. No, pues no podrías. No, a uno o al tipo de cambio que sea, pero es decir, inflarías el peso, el franco suizo, que es lo que le pasó a Suiza cuando los europeos empezamos a comprar dólares para protegernos de la crisis del euro, que se disparó el tipo de cambio del franco suizo y el Banco Central tuvo que estabilizarlo comprando euros, lo cual es una ruina. Claro. A ver, ¿y qué pasó con el dólar durante la crisis del 2008? El dólar subió, cuando debería ser diferente. Entonces, sí, claro. Es un argumento más a favor de la dolarización y el decoupling. ¿Qué decoupling puede haber de las economías latinoamericanas con el dólar? Es que estamos completamente atadas de un cordón umbilical, más las latinoamericanas que el resto del mundo. Entonces, ese argumento de que, claro, puedes inflar el franco suizo por un exceso de demanda porque hay un flight to quality, en el caso del dólar particularmente, por su privilegio exorbitante, tiene esta maldición, llamémoslo así, porque esa es una gran maldición para el mundo, de que aunque ellos sean la causa de la debilidad, siguen siendo interpretados como el flight to quality, como la moneda más de mayor calidad en el mundo. Una última pregunta para ya ir terminando, porque llevamos prácticamente hora y media y creo que además es una pregunta con la que podemos terminar
lógicamente este debate. ¿Es la dolarización reversible y qué hace falta para revertir la dolarización? Porque un gran argumento a favor de la dolarización es que es un sistema más o menos irreversible o muy costoso de revertir, pero también es cierto que Argentina siempre sorprende para mal al mundo, con lo cual no sería en absoluto impensable que algo que aparentemente es tan complicado de revertir, ellos encuentren formas de revertirlo, generando obviamente mucho daño en el proceso. ¿Es posible revertirlo? ¿No es posible? Francisco antes comentaba que ahora la candidata correísta es favorable a revertir la dolarización en Ecuador, pero ¿hasta qué punto se puede hacer? ¿No se puede hacer? Coméntanos. Es revertible, como cualquier man-made order es completamente revertible. Es revertible de varias formas. Es revertible de una forma muy violenta, evidentemente con una ley de Gresham inmediata. O sea, pum, la gente va y quiebra todos los bancos y el Estado tiene que cerrar los bancos, de hacer un corralón y tiene que pagar el costo político. Y hay otra forma también muy socavada, que es la que quiere hacer el candidato correísta, que es básicamente ir introduciendo poco a poco una moneda para pagarle a los empleados públicos y que a su vez esa moneda tenga validez de que tú puedas ir a retirarla en el banco como dólares y irla introduciendo poco a poco y dejar que la ley de Gresham haga lo suyo. Definitivamente es reversible. Reversible con dosis de violencia. Y desgraciadamente mucha gente es como el sapo, ¿no? Muchas economías son como el sapo. Le vas a ir calentando un poco el agua y finalmente acaba muriendo. Entonces sí es muy reversible. La ventaja, sin embargo, es que también sabemos cuán fácil es volver a dolarizar. O sea, no solo, o sea, es fácil volver a dolarizar, pero hay un tema fundamental que una vez más lo estudiamos en el tema de la desdolarización con Venezuela y más que nada con los varios intentos de dolarización ecuatoriana, es que es imposible desde un punto de vista logístico desdolarizar en un solo día. Porque si las transacciones de diario de compra de pan, leche, huevos están ya en dólares y tú anuncias que desdolarizas mañana, todo ese circulante desaparece y ya no hay transacciones posibles. Y tú tendrías que suplantar el circulante de una forma extremadamente rápida. O sea, tendrías que ya tenerlos listos e inmediatamente estar inundando para que exista ahí sí este flujo, ¿cómo lo llamaste, Juan? O sea, esta nutrición de la economía que requiere dinero para poder ejecutarse. Entonces, ¿es posible? Sí, es extremadamente costoso, hay 3 escenarios, pero es imposible hacerla inmediatamente de una forma rápida, simple y llanamente por temas logísticos. No podrías suplantar la masa monetaria en 24 horas y anunciar que vas a dolarizar, haría que la masa monetaria toda se esconda. Sí. Yo diría que es una medida no completamente irreversible, muy irreversible, si lo quieres ver así, por 2 temas. Simplemente es un tema de costos. Es coste político y es coste económico. El coste político es que en general la gente, cuando se dolarizan los países, está bastante contenta con la dolarización y no le gusta que se la quiten. Entonces, pues si Correa, con las tasas de popularidad que tenía en Ecuador, no consiguió, y eso que lo hizo una bandera suya y que publicó artículos antes diciendo hay que desdolarizar, esto es un desastre, no, los miles de argumentos, varios de los argumentos que hemos puesto aquí, de hecho, eran los suyos, no lo consiguió. La única institución con más popularidad que él durante muchos años fue el dólar. Entonces, no te quieres desgastar políticamente. Y la otra parte es económicamente. Como estaba comentando Francisco, oye, ¿qué pasa el día simplemente la sospecha de que lo vas a hacer? La gente va al banco y saca todo lo que puede. Y si va al banco y saca todo lo que puede, generas una corrida bancaria posiblemente, vas a generar problemas económicos y financieros tanto al propio país como al propio Estado y sinceramente creo que eso es tan costoso políticamente que simplemente prefieres buscar otra manera al final el político lo que busca es meterte la mano en el bolsillo. Pues buscaré otra manera de meterte la mano en el bolsillo que no sea monetariamente. A ver, reversible claro que es. O sea, uno de los sistemas más estables que hemos comentado hoy, el del patrón oro, pues acabó, ¿no? Y recuerdo, no sé si, pues seguro que lo conocéis, la anécdota esta del cuando se acaba el patrón oro en Inglaterra, ¿no? Uno de los miembros del gabinete del gobierno de entonces, en los años 30,
comenta, ¿no? Con la prensa, no sabíamos que podíamos deshacerlo. Es que no sabíamos que se podía deshacer. Estaba tan metido en las instituciones, las expectativas de la gente, había estado funcionando durante más de 100 años, que fijaros, de una presunción de estabilidad que ni siquiera el político sabía que se podía hacer. Pero claro, eso ya lo hemos perdido. Esa presunción la hemos perdido sobradamente, y en Argentina, por supuesto, ¿no? Entonces, claro que es reversible. La cuestión será hacerlo lo más costoso posible, ¿no? Un poco lo que decía Daniel, ¿no? Estos costes económicos y costes también políticos. Una manera, si queréis, aunque por supuesto que es reversible, pero una manera de hacerlo un poquito más estable, elevarlo al rango más legal, más constitucional posible, ¿no? De tal manera que la vuelta atrás sea más difícil, ¿no? Aunque sea el proceso político, llevaría más tiempo hacerlo, ¿no? Bueno, eliminar el Banco Central. No, eso por supuesto. Me refiero a la Constitución argentina, que figure en la Constitución argentina un precepto sobre la moneda. ¿Cuál es la moneda? Eso sería mucho más complicado primero de implementar en primer lugar, pero también de deshacer en el segundo, ¿no? Yo siempre dije que políticamente es demasiado costoso, absolutamente, pero habiendo visto lo que sucedió en Venezuela y en Zimbabue, te das cuenta que con grandes dosis de violencia, o sea, mientras el pueblo esté dispuesto a aceptar violencia, le pueden hacer lo que sea. Pero si es que inmediatamente clausuras los bancos, mañana dices, ¿sabes qué? Vamos a desdolarizar y en consecuencia los bancos están todos cerrados y eres el más impopular, bueno, se va a colapsar completamente la economía porque la gente no va a ir a comprar huevos, no tiene con qué ir a comprar huevos porque nadie se va a deshacer de los dólares. Entonces, no solo se traduciría realmente en un problema político, se convertiría en un problema de político de comer mañana y pasado. Entonces, el coste político es definitivamente el más alto y es el constraint que los mantiene dolarizados, lo cual es una gran cosa. Es decir, esta es una medida a la cual le tienen miedo los políticos. Aleluya, vamos por ella. Por cierto, en 1914 el patrón oro tardó una semana duró una semana. En cuanto se declaró la guerra, ¿no? Duró una semana, solo una semana. Porque lo por cierto, uno de los defensores del patrón oro en ese momento fue Keynes. Y salieron varias veces del patrón oro, o sea, no fue solo en 30 que salió. La más grave para mí fue en 1914. Claro. Y lo interesantísimo que dices, Juan Castañeda, es que yo me acuerdo cuando Bob Mundell, cuando dolarizamos, lo invité a Bob Mundell, que era el premio Nobel de Economía en ese entonces, y él decía the euro, dollarizing is really easy, o sea, o eurizar es extremadamente fácil, es un cambio de moneda, es algo extremadamente fácil. Entonces, así como tú dices que existe esta facilidad de que el gobierno decía, no sabíamos cuán fácil era salir del tema, yo creo que tenemos que cambiar, es decir, no sabemos cuán fácil es entrar en el sistema. Sí. Es realmente fácil dolarizar también. Y es algo que tiene justicia, que permite el cálculo económico. Yo no le veo razón ni riesgo sustancial, y eso es algo que les pregunto a ustedes, del por qué Argentina no debería dolarizar. Esa es la pregunta que yo le hago a la gente. Luis Espinosa tiene unas entrevistas pues en el caso de la dolarización, ¿no? Entrevistó a un montón de gente, entrevistó al que creo que murió recientemente, ¿no? El que fue el director del Banco Central de Ecuador en el momento de la dolarización, y comenta una anécdota súper interesante, que es la de cuando deciden dolarizar, les llaman de la Fed y les dicen ¿qué habéis hecho? ¿Sí? O sea, porque habernos preguntado. Y es la clave, no necesitas ni siquiera preguntar al emisor de la moneda, porque eso es un activo que está por ahí circulando y tú simplemente dices, oye, tengo tantas reservas internacionales, mándamelas cuando puedas, por favor. No, bueno, yo ya lo he comentado muchas veces en el canal, creo que quienes critican o se oponen a la dolarización lo hacen cayendo en la falacia del nirvana, es decir, puede que no sea la política o el régimen monetario absolutamente óptimo, pero sí es desde luego el mejor al que puede aspirar Argentina ahora mismo y por muchas décadas. Con lo cual, que puede tener ciertos problemas, desde mi punto de vista, como algunos de los que he intentado introducir antes, sí, pero es que, claro, mantenerte en una inflación del 30, 40 o del 50% de manera persistente es un problema enormemente mayor por las razones, por ejemplo, que comentaba Francisco, de que destruye absolutamente el cálculo económico y sin cálculo económico no hay economía. Muy bien, pues lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a los tres, Francisco, Juan, Dani, y muchas gracias también a la Universidad de las Hespérides por acoger
este directo sobre la dolarización. Habrá nuevos directos sobre dolarización, también de la mano de la Universidad de las Hespérides. Pero también quiero ya anunciaros que el próximo miércoles tendremos una sesión con dos de las principales autoridades de la universidad, con Gonzalo Melián y con Gabriel Calzada, para resolver las dudas que tengáis sobre la Universidad de las Hespérides por parte de todos aquellos que a lo mejor estéis estudiando estudiar en la Universidad de las Hespérides, os estáis planteando si cursar estudios en ella o no. Comienzan el 2 de octubre, todavía hay tiempo de matricularse, y para los másters, programas de posgrado, hasta el 30 de octubre. Ya tuvimos una de estas sesiones con Gonzalo hace varias semanas y mantendremos otra ahora con Gonzalo y con Gabriel para que, pues, si tenéis dudas, inquietudes, preguntas lógicas, podáis formularlas y que sean respondidas en directo. Muchas gracias a todos de nuevo y, pues nada, nos vemos próximamente en este canal.